Bueno, estamos aquí en Caleruega, tras unos años sin venir por aquí, y ha caído en nuestras manos pues dos ejemplares a los cuales les hemos dedicado nuestra lectura. Hemos estado comentando un poco pues el temario y el sujeto de esta autora. El título de esta charlina sería Destapando a Estapé, un poco, bueno, pues un tema jocoso, pero queríamos indagar a ver qué se cocinaba en estas páginas, y aparte de ciertas sonrisas hemos descubierto que hay cosas pues, que tienen su reconocimiento. A mí lo que más me llama la atención de esta autora es el éxito de divulgación que ha tenido a lo largo de sus tantas ediciones. Este en el 22, uno de estos ya tenía 35 ediciones, cosa que, vamos, es muy elogioso. Y lo que más me sorprende, aparte de este fenómeno editorial, es que siempre hay una serie de años en los cuales, pues, por ejemplo, Bernabé Tierno era un psicólogo, psicopedagogo, hace pues como 20 y tantos años, que llenaba también las revistas del Pronto, siempre tenía Bernabé Tierno responde, cuando no Santandreu, que también es pues coetáneo de esta autora, o también Enrique Rojas, que es el progenitor de esta gran escritora tan divulgada y divulgativa, ¿no? Y sí, como que el mercado editorial cada vez pues renueva con nuevos autores, nuevas caras, pues este tipo de temas, ¿no? Antes de empezar, que vamos a hacer una cosa breve, si te parece, Carlos, yo le comentaba al expresidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Psicología de Castilla y León, a Vicente Martín, que cómo era posible, le mandé ahí un WhatsApp, que una psiquiatra estuviera acaparando el mercado editorial donde, bueno, pues yo creo que es más pertinente pues la psicología o la filosofía para este campo y no la psiquiatría. Entonces no entiendo muy bien que una autora tan dedicada pues al estudio de la psiquiatría, esa ciencia tan prometedora para dentro de unos años, que todavía no ha sido más eficaz que dispensar fármacos, que se meta en un tema más propio de Séneca, de Marco Aurelio, de los filósofos o de la ciencia del comportamiento. Dicho esto, este pequeño prólogo, pues puede hablar perfectamente Carlos, que ha hecho una lectura muy detallada de la autora. Pues a mí en estos libros que hemos leído, ¿no? Pues lo primero que hay que decir, ¿no? Es que sin duda alguna el éxito, ¿no? Habría que explicarlo pues aparte de por cuestiones de marketing, ¿no? La genealogía familiar de la autora, ¿no? También porque sin duda alguna el libro tiene, pues, y eso es una cualidad que hay que destacar, pues está muy bien escrito y pone ante un público indocto pues cuestiones de neurociencia que muchas veces no se saben, ¿no? Y luego también tiene análisis en algunas ocasiones pues que son agudos, como por ejemplo cuando analiza el problema de las redes sociales o las aplicaciones de ligue tipo Tinder, pues son análisis que son ciertamente interesantes, ¿no? Ahora bien, yo creo que el problema de este libro es, desbordando ese plano meramente fenoménico, ¿no? Es un poco analizar, como decías, la filosofía, el sustrato que hay debajo, ¿no? Y aquí el problema es que hay, como usando un término que acuñas tú, ¿no? Y que efectivamente creo que tiene aquí su pertinencia, hay un reduccionismo quimicalista, ¿no? Donde todo se explica en ese libro prácticamente a partir del cortisol y a partir de la oxitocina, ¿no? Entonces, donde todo se explica, se trata de encontrar personas vitaminas porque son las que hacen que tengamos más oxitocina, ¿no? Y evitar las personas tóxicas, que son las que nos generan cortisol, ¿no? Y donde se llega a decir que, por ejemplo, la vida actual es inflamatoria, ¿no? Aquí, claro, lo interesante del caso, ¿no? Es que todo, desde encontrar pareja hasta dar cuidados a la mascota, se explica en términos de estas hormonas, ¿no? Y claro, yo creo que aparte del cerebrocentrismo, que luego esto yo creo que es algo que tú puedes desde el conductismo atacar, ¿no? Que está implícito en las coordenadas nosiológicas y ontológicas de esta autora, yo creo que aquí el verdadero problema es que todo este lenguaje técnico, pseudotécnico, ¿no? De la neurociencia muchas veces tomado, lo que funciona más bien es, aparte del fundamentalismo científico que hay detrás, funciona como una especie de sombreado verbal.
que lo que hace es darle un aspecto científico a lo que en el fondo no son sino consejos, ¿no?, como los que podría dar, qué sé yo, un cura o un confesor en el siglo XIX, ¿no?, de cómo tienes que comportarte para que las cosas vayan bien o mal, ¿no?, dejando, por así decir, totalmente al margen, ¿no?, otras cuestiones, ¿no?, que si te parece luego comento. Hay una frase que antes, cuando estábamos tomando un café, decías de Lenin, que me gustaría que recordases, ¿no? Pues que me parece que es muy pertinente. Además, estamos sí, a un mes de publicar, de editar Antipsicología, y creo que por ahí va en parte mi libro, ¿no? Lenin decía que el psicoanálisis, decía en sus tiempos, ¿no?, que el psicoanálisis crece en el estercolero de la sociedad burguesa, ¿no? Y nosotros podríamos decir, mutatis mutandis, ¿no?, que este tipo de literatura felicitaria, ¿no?, oracular muchas veces, o de autoayuda, ¿no?, pues crece en el estercolero de la sociedad capitalista del siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Hay una cosa que hay que decir, ya que estamos así en petit comité y en plan amititia, que es lo que destaca mucho la autora, que solo habría que coger a Aristóteles para decir que dice lo mismo, pero con un lenguaje más actual y un poco menos, pues menos culto, ¿no? Hay que decir que este tipo de literatura encaja muy bien con la sociedad actual, como diría su padre, que tiene un libro que lo tengo, no lo he leído del todo, El hombre like, ¿no?, del hombre actual, pues que no se plantea más que, bueno, pues que sota caballo rey y que no va más allá. Desde un punto de vista de un sistema, yo creo que esta autora carece de un sistema de la conducta, que es de lo que se trata, pero que llega bien a un público pues que está pues deseoso de que su vida salga adelante. Muchos ya tienen las habas aseguradas, entonces leen esto y les sirve como un refuerzo a su propia vivencia de que no hay un compromiso político. Este libro yo creo que le cae en las manos de Simone de Beauvoir y lo tiraría pues a la basura, ¿no?, por carecer de ese sistema, de ese compromiso político, porque está totalmente carente de él. Y otra cosa que también me gustaría, porque seguro que en las reseñas de algún, bueno, pues hater o de alguna persona que no le guste a lo mejor nuestra crítica, si es que cae, porque a lo mejor los que nos leen son más partidarios en este vídeo de nuestra crítica, es que da cierta envidia, Carlos, que una autora consiga 35 ediciones. Nunca lo hemos visto de un Gustavo Bueno Martínez, ¿no? Ya quisiéramos, ¿no? Y nunca lo hemos visto, pues a no ser en novelas que llegan muy bien al público. Muchas veces se compran, no se leen. Este libro que ha caído en nuestras manos es de una lectora que lo tiene todo subrayado y encima nos facilitaba la lectura y nos llamaba la atención. Es decir, que es posible que a lo mejor sociológicamente nosotros fuéramos, alguno lo diría, ¿no?, qué envidia, ¿no?, cuando tu libro Filosofía de la Inteligencia Artificial fuera 35 ediciones en el 2022, que tiene este libro, uno de ellos, pues oye, sí es verdad que... Pero creo que no hay que caer en ese psicologicismo, sino que estamos ahora tratando el tema del libro. Hay una incursión de una psiquiatría vacía que no tiene el menor fundamento en la psiquiatría, es decir, que hay que arrinconar la carrera de psiquiatría y sin embargo su currículum vitae es psiquiatría, es decir, pone doctora, bueno, que luego no son doctores muchas veces, son médicos que han hecho psiquiatría sin la tesis doctoral, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y hay que ponerlo un poco, pues eso, acentuar esta cosa de que la psiquiatría como tal está vacía de cualquier injerencia en el campo de la conducta, a no ser para tranquilizar a través de los ansiolíticos, neurolépticos, los fármacos que tanto pues hemos criticado desde el conductismo, etc. Y luego, pues ¿qué nos queda? Yo creo que si lo cogemos, quitas la oxitocina, el cortisol, el canto ahí a la amígdala, que es el libro de inteligencia emocional de Goleman, hace ya, bueno, décadas, hablaba de la amígdala, ¿no? Cuando cogemos este libro, tú lo lees, bien, oxitocina, omega 3, etc., pues ¿qué puedes hacer como organismo? Pues no sé, pues serán fármacos, porque luego cae en una verdades de perogrullo, es decir, hay que tener amigos, y eso cómo se hace, es decir, no hay ninguna estrategia, ninguna técnica, ningún, digamos, manual aquí donde se pueda, claro, no está tratado.
hay que tener amigos, hay que llevarse bien con la gente, hay que perdonar. El problema está cómo hacerlo, ¿no? Y ese es el tema que tiene, ¿no? Cómo poder hacer todo eso. Entonces, si te coges a Séneca, yo diría que hay que leerlo pues antes de leer esto para que luego comparemos, ¿no? Tú te coges, pues por ejemplo, las cartas a Lucilio o de la vida feliz, y ahí creo yo que hay, bueno, por lo menos desde las coordenadas del estoicismo, ahí tienes pues algo que cortar, cosa que pues en estos tipos de libros a lo mejor menos, ¿no? Y pues a mí, retomando un hilo de lo que has dicho, ¿no? Y la última cosa que yo apuntaría es que aparte de ese reduccionismo quimicalista, ¿no? Donde todo se ve en términos del cortisol o de la oxitocina, ¿no? Incluso se llega a proyectar a las personas vitaminas, personas tóxicas, ¿no? El problema que tiene es que da una idea de la psicología puramente individualista, ¿no? Como si fuéramos únicamente nuestro cerebro y, por así decir, nuestro sistema hormonal, ¿no? Y el problema es que en el libro lo que no aparece en ningún lado es el plano institucional, ¿no? Esas instituciones, que son esos marcos contextuales en los cuales estamos metidos los individuos, ¿no? Y los grupos en los que estamos metidos, y a su vez en las sociedades políticas, como tú decías, ¿no? Entonces, claro, aquí el contraste, por ejemplo, a mi juicio, con la visión que, por ejemplo, pueda tener la psicología un Marino Pérez, es total, ¿no? Donde continuamente Marino está llamando la atención sobre cómo el individuo no existe aislado, no existe ese individuo flotante, como decía Gustavo Bueno, sino que el individuo está enquiasado continuamente en grupos, en sociedades políticas, etcétera. Ese plano aquí está totalmente desapercibido, sin darse cuenta de que precisamente muchas veces la conducta de los individuos se explica por las instituciones en las cuales están enmarcados. Sí, porque lo que llama la atención es que dices, pero cáspita, como diría pues Escotado, ¿no? En su momento, caramba, ¿cómo es posible que Ciencia y Conducta Humana de Skinner, donde te da una lección sobre las instituciones, si alguien quiere saber de la conducta, pues bueno, yo le aconsejaría que fuera libros de serios, ¿no? Como pueden ser los de Skinner, Marino Pérez, etc. Pero claro, aquí te encuentras con que además parte de unos estudios que incluso amigos míos psicólogos me ponderaban el MDR, técnicas para quitar pues, sucesos traumáticos. Pueden consultar en YouTube cómo se desmonta totalmente pues, el éxito de estos programas que funcionan vía placebo o vía pues, de suerte o que coincide que bueno, pues, por condicionamiento alguien se mejora por lo que sea, pero totalmente no tiene ningún fundamento. Luego también bueno, pues aparece ahí el mindfulness y aparecen ahí una serie de estrategias que, bueno, pues si eres budista, en el octuple sendero, pues está el correcto mirar, pero luego hay que ver lo que decías, pues un poco el compromiso político, la institución, es decir, que si alguien está en un trabajo y dice, por ejemplo, cuando dices, estás con una persona tóxica, bueno, pues intenta llevarlo, perdonarla, y si no, pues aguanta, es decir, es que no te queda otra, es decir, si tienes que estar con personas tóxicas, dice, intenta pues convivir con ellas, es decir, que lo que es verdad de perogrullo. Y sí, para ir finalizando, hay una elipsis total y me parece muy sospechosa. Me parece muy sospechosa porque, aparte de Skinner, que lo he citado yo en Carne Espíritu, pues trato a un autor que hay que rendirle, pues yo creo que hay que darle pues bueno, por lo menos pues una carta de entrada, porque el que analiza muy bien los pensamientos, no de una forma grosera como lo hace aquí, con el cerebro, unas cosas rarísimas, el que lo hace muy didácticamente pues es la escuela de la terapia racional emotiva, con sus críticas, esa la hemos hecho Marino Pérez y yo también, que no es todo pues el cerebro o los pensamientos, ¿no? Lo que nos duele es la vida, el contexto, no los pensamientos, pero que hace un análisis muy fino de los contextos del ABC de Ellis, del debate filosófico, y aquí no aparece nada, es decir, es totalmente, bueno, pues piensa bien, casi piensa bien y acertarás. Y para ir acabando, bueno, luego si eso decimos dos cosas más, o comenta si quieres más. Nada, yo por mi parte, que yo creo que, bueno, que hechas nuestras objeciones, el interés del libro, ¿no?, es ver un poco cómo está el patio. Yo creo que el interés que tiene es ese, ¿no?, de ver cómo está el patio y cómo una autora pues que sale en la radio, en la COPE con Sí. Cristina, en los fines de semana, etcétera. Yo la escucho, ¿no?, por el interés que tiene de saber de estas cosas, ¿no?, pues como en cierto modo lo que nos está transmitiendo bajo la apariencia de una psicología cientificista, ¿no?,
pasada por la neurociencia, ¿no? Pues en el fondo muchas veces o meros consejos como los que podía dar, ya digo, un padre o un cura en el siglo XIX, ¿no? O en otras ocasiones en una especie como de filosofía oracular. Sí, porque claro, ¿quién va a leer hoy El hombre y la gente de Ortega y Gasset, que lo cita, o Ideas y creencias? Eso no lo lee, vamos. Sí, para acabar, pues eso, que creo que lo que podríamos decir desde el behaviorismo, desde el conductismo, es que Enrique Rojas, su padre, tenía previamente pues unas huellas ahí que ha encarrilado a una de sus hijas, lo cual está muy bien, en el mercado editorial con ese nombre. Me decía este psicólogo, Vicente Martín, dice, si es que lo tienen todo, ¿no? Tienen nombre, tienen dinero, etcétera, y consiguen, pues eso, salir airosos, tener, pues eso, prensa, salir en programas de mucha divulgación, con lo cual, pues lo tienen todo montado, es decir, y poco más, Carlos, si quieres, bueno, pues di tú una última palabra o Nada, quieras. oyéndote me acordaba de aquello de Skinner, ¿no? De más allá de la libertad y de la dignidad, ¿no? Pues, Sí, pues eso. sí, pues eso, ¿no? Y nada, aquí estamos con un cuadro, yo le llamo Tomás de Aquino y Carlos Madrid, en su pleno derecho, Santo Tomás de Aquino.